¿Cómo están? Bueno, qué bendición. Bueno, en esta oportunidad tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor, pero bueno, quiero hacer una pequeña encuesta, ¿sí? Yo quiero saber cuántos de los que están aquí llevan más de 40 años en el Señor. 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2, 1 meses. Bueno, gloria a Dios. Aquí hay una buena comunidad y veo que, bueno, ya varios, 30 años, más de 30 años en el Señor, eso es una bendición. Los que llevan más de 20, los que llevan más de 10. Y quería hacer esta encuesta precisamente porque la palabra de hoy, yo sé que, y espero que el Señor nos hable a todos, porque primeramente el Señor ha hablado a mi vida y Dios me venía hablando fuertemente acerca de este tema que vamos a ver el día de hoy. Y yo soy de las personas que siempre estoy estudiando el progreso de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que la iglesia no ha dejado de hacer? ¿Qué es lo que la iglesia necesita hacer? Y soy muy puntual en eso. Y Dios me ha escogido como una herramienta precisamente para poder traer instrucción a la iglesia en esa área y en ese sentido, ¿verdad? Y siempre me gusta analizar aquellas cosas que tal vez no estamos haciendo muy bien, aquellas cosas que hemos dejado de hacer, aquellas cosas que tal vez no lo hacemos de la mejor forma. Y yo espero que hoy a través de esta palabra el Señor hoy nos avive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan ser avivados por el poder del Espíritu Santo? Muchas veces en nuestra vida llega la monotonía. Yo soy enemigo número 1 de la monotonía. Por eso casi siempre no me gusta hacer las mismas cosas. Yo soy muy difícil para hacer algo repetitivo. Siempre estoy tratando de renovar y estoy tratando de hacer algo diferente. Es mi diseño. Sé que hay personas que las cosas tienen que ser así, ¿no? Repetitivas. Ese también es otro diseño. Pero a veces cuando llega la monotonía a nuestra vida y no sabemos cómo salir de esa monotonía, caemos en religiosidad. Y lastimosamente, muchas veces, por dejar de escuchar la voz de Dios, terminamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Y le hablo a todos los cristianos, primeramente a mí. Porque cuando ya queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas es porque no estamos escuchando la voz correcta. Es porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y el mensaje del día de hoy precisamente se llama Odres Nuevos. Y vamos a hablar acerca de los odres. Quiero preguntar aquí, ¿cuántos conocen un odre? Ok. Para que nosotros nos podamos adentrar a lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Y algo muy interesante y muy importante que nosotros debemos entender en este tiempo es que Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue hablando. Pero a veces estamos en la frecuencia equivocada. Dios siempre habla. El problema es que a veces hay muchas voces a las cuales nosotros estamos prestándole atención. Y a veces dejamos de prestarle atención a la voz correcta. Cuando la Biblia nos habla acerca de los odres, el odre es un recipiente que ha sido diseñado para recibir algo. Y en este caso, el vino, ¿verdad? Todos saben que en un odre va el vino. Pero resulta que los odres tienen un proceso para poder recibir el vino. Si ese proceso se malogra, todo lo que se vierta en el odre va a saber horrible, porque es un proceso muy delicado, ¿verdad? Y la Biblia
nos llama a que nosotros seamos esos odres. Amén. Y hoy, a través de la palabra del Señor, vamos a escudriñar un poco acerca de lo que Jesús les enseñó a sus discípulos y la importancia que tiene para nosotros el día de hoy. El que nosotros entendamos y aprendamos a que debemos ser odres nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, les voy a dar la definición de lo que es un odre. Un odre es un recipiente hecho de piel de cabrito, el cual es vaciado de todo lo que tiene por dentro y cosido de los agujeros de las patas para echar vino. Un odre, para que fuera útil, tenía que ser expuesto al sol para ser secado, pero no se le podía echar vino porque se rajaba, ¿sí? Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser esos odres. Debemos vaciarnos para que Dios pueda llenarnos de lo que Él ha determinado sobre nuestras vidas, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, entonces les quedo viendo las imágenes. ¿O ya las tenemos? Ahí vamos. Bueno, qué bendición. Entonces yo quiero que por favor me acompañen, vamos a ir a la palabra del Señor. A Marcos capítulo 2. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es imposible, entendiendo esto que estamos hablando acerca de los odres, que el vino nuevo se eche en un odre viejo. Y es imposible, también nos está diciendo Jesús, que en un vestido viejo se ponga un pedazo nuevo. Entonces, lo que Jesús nos está queriendo decir es que es imposible que en algo que tenga mucho tiempo, que ha sido diseñado para algo, y cuando ya cumple su función, siga sirviendo para la misma función, necesita ser renovado. Un odre, cuando se llenaba de vino, cumplía su función. Y tenía que, para poder hacer vino nuevo, se tenía que echar en otro odre nuevo. O sea que tenía que pasar otro odre por otro proceso para poder consumir ese vino. Y en nuestras vidas, el Señor lo que quiere es que nos estemos renovando constantemente, que el odre que Él ha escogido para derramar de su presencia necesita ser renovado constantemente. Y aquí es donde nosotros hablamos acerca de nuestra vida espiritual. Por eso les pregunté al inicio cuánto llevaban cierto tiempo en el Señor. Entonces, lo que les quiero decir con este mensaje es que el Señor, cuando empieza su ministerio, lo primero que hace es empezar a escoger sus discípulos, ¿no? Y el Señor inicia su ministerio y empieza a hablar acerca de las condiciones de un discípulo de Jesucristo. Y una de las condiciones de un discípulo de Jesucristo es que debe ser un odre nuevo. ¿Por qué?
Porque todos nosotros arrastramos paradigmas en nuestra mente, formas de hacer las cosas. Arrastramos con nuestra propia naturaleza, nuestra propia forma de hacer las cosas. Arrastramos con hacer nuestra propia voluntad. Y para poder ser un discípulo de Jesús, el Señor dice: no necesito lo que hay dentro de ustedes. Yo necesito que ustedes se vacíen para poder llenarlos con mi voluntad y para que puedan cumplir el propósito como discípulos de Jesús. Y esa es la primera condición. Y con esa condición luchamos bastante. Ahí ya veo una imagen. Bueno, ok. Bueno, pero no era lo que quería transmitir. Bueno, olvídense de las imágenes y vamos a concentrarnos aquí. Entonces, una de las condiciones para nosotros ser discípulos de Jesús es que debemos ser odres nuevos. Ahora, ese proceso de los odres, para poder contener lo que Dios quiere derramar sobre nosotros, no es solamente para que nosotros digamos: ok, nos vamos a ver más bonitos, o vamos a llevar la gloria del Señor, o vamos a cumplir simplemente con lo que Dios dice, o nos vamos a ver bien, o voy a tener el poder de Dios, sino que todo odre debía contener vino. Y cuando el Señor nos dice que debemos ser como odres, es para contener su presencia. Y eso debe cumplir una función en nuestras vidas. Eso es para cumplir con un propósito en nuestras vidas. Y Jesús, iniciando su ministerio, en el contexto de lo que estábamos hablando, cuando inicia el libro de Marcos, inicia en el capítulo 2 con la conversión de Leví, que es el mismo Mateo. Y cuando el Señor llama a Mateo, que empieza su ministerio a escoger a sus discípulos, Mateo lo primero que hace Mateo era un publicano que recogía los impuestos, y él hace una fiesta después de que el Señor le llama. Y en esa fiesta invita a todos los pecadores. Su círculo social eran pecadores, eran los mismos publicanos. Y se acercan los fariseos a Jesús y dicen: este anda con publicanos y con pecadores. Empiezan a señalar los fariseos a Jesús. Y Jesús les dice: yo no vine por los sanos, sino que vine por los enfermos, ¿no? Y después, más adelante, se encuentra con esto: la pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les aclara que es impertinente estar en una boda y ayunar con el novio. Es impertinente, ¿sí? Imagínense ustedes que sean invitados a una boda y ustedes se vayan en ayuno, ¿no? Ustedes quieren es comer, ¿sí o no? Uno va a una boda a festejar y va a comer. Y Jesús les está aclarando y les está diciendo: es impertinente que mientras esté el novio y estemos en la fiesta, ellos ayunen. Entonces Jesús empieza a escoger a sus discípulos. Y aquí hay algo bien interesante. En ese tiempo, un maestro era el que, los discípulos eran los que escogían al maestro, no era al contrario. Si yo quería pertenecer a una escuela, yo mismo, como discípulo, escogía: yo me quiero ir con el pastor Valdecir, el maestro, ¿no? Pero él no me podía escoger a mí. Y aquí ocurre lo contrario. Jesús es el que escoge a sus discípulos. Y ahí empieza precisamente esta revolución. Aquí es donde empieza Jesús a cambiar un poco los paradigmas, porque un maestro no debía escoger a sus discípulos, y Jesús los escoge. Ahora, imagínense ustedes que ustedes tuvieran el honor de escoger a 12 personas. Yo creo que ustedes escogerían a los mejores, ¿sí o no? En su vida usted escogería un rebelde, un publicano, que era lo peor en ese tiempo, un guerrillero, un testarudo.
Y Jesús escoge un equipo de lujo. Escoge a lo peorcito que había. A lo peor. Pero él sabía que esos hombres le iban a dar la gloria al Señor. Por eso el Señor no escogió ni a los más sabios, ni a los más entendidos, ni a los más fuertes. Escogió a los más desechados. Y él sabía que esos hombres eran los que le iban a dar la gloria a Dios. Y Jesús aquí se encuentra bajo este ataque de los fariseos, donde le preguntan que por qué los otros discípulos ayunan y los de él no. Y Jesús les dijo: ¿acaso los que están de bodas ayunan mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Ellos necesitaban estar con Jesús y ser discipulados. Para que Dios pueda hacer un odre nuevo, ese odre nuevo, la única forma de que se convierta en un odre útil es a través del discipulado. Y el discipulado es fundamental para nuestra vida. Es fundamental para nuestro crecimiento. Es fundamental para poder entender que somos seguidores de Jesús. Entonces, Jesús aquí les está diciendo a los fariseos, ellos necesitan renovar su mente con mi enseñanza para que puedan ser esos odres útiles. Después van a ayunar cuando yo les haga falta, pero por ahora ellos necesitan recibir enseñanza. Estaban los discípulos de Juan y los de los fariseos en ningún momento fueron pescadores de hombres, eran simplemente discípulos. Y Jesús viene y escoge a 12 discípulos y los hace pescadores de hombres. Entonces el discipulado consiste en esto: en ser discípulo de Jesús para hacer discípulos de Jesús. Y por eso la iglesia en este tiempo necesita entender esta palabra. Porque el día de hoy, si yo les hago la pregunta, ¿cuántos de los que están aquí están discipulando al menos a una persona? Y después les voy a explicar qué es hacer un discipulado. ¿Cuántos están discipulando aquí? Al menos a uno. Levántenme la mano bien en alto para yo verlos. Entonces, esta palabra es para todos. Porque en esto consiste el evangelio. El evangelio no es que, ay, Dios me salvó, gloria a Dios. Tengo todas las bendiciones del Señor, me va bien, estoy próspero. Ese no es el evangelio. El evangelio es, fui salvo por gracia para proclamar el reino de Dios. Amén. Y créame que esta pregunta que la he hecho en varios lugares, no solamente ocurre aquí con la mayoría, es casi en todos los lugares. Porque tenemos que entender que si somos discípulos de Jesús, somos llamados también a ser discípulos. Wilfred, yo no sé predicar. Pregúntele eso en ese tiempo a Pedro y a los discípulos a ver si también le respondían lo mismo. Ellos no tenían ni la menor idea. Jesús los llamó. Síganme. Ok. Jesús empezó a enseñarles acerca del reino. 3 años con el mejor discipulado de la tierra y no entendían nada. Después vino el Espíritu Santo y les tuvo que recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Pero no entendían absolutamente nada. Estaba como usted y como yo en este momento. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Señor, ¿cómo lo hacemos?
Yo no tengo capacidad. ¿Discipular? No, pues eso es para los líderes. Eso es para los pastores. Yo no me voy discipulando. No, pero ¿yo a qué horas? ¿Con qué tiempo? A duras penas me sé 3 versículos bíblicos. ¿Cómo voy a discipular a alguien? Pues créame que así estaban los discípulos en ese tiempo. Con las mismas preguntas que usted se estaba haciendo. Y aún con 3 años de discipulado, el mejor, imagínense un discipulado con Jesús. ¡Oh! Vieron milagros, vieron prodigios, vieron señales. Vieron gente liberada, muertos resucitar y no entendían nada. Entonces lo que Dios necesita no es tanto la gente capacitada ni la que diga, yo sí puedo, esto no. No, Dios necesita simplemente personas que digan, Señor, aquí estoy. Él se encarga del resto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Ahora, Dios no trabaja con remiendos. Él hace nuevo todo. Él hace nuevo todo. El Señor no murió por nosotros para que simplemente nosotros tuviéramos una mejor casa, ¿sí? Un mejor estilo de vida, nos vistiéramos mejor, nos comportáramos un poquito mejor de lo que nos veníamos comportando. No, Él vino para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y Él vino precisamente para establecer su reino a través de su iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, antes de que usted se autodescalifique, déjeme decirle que si usted es de los que dice, no cumplo con los requisitos, pues ya usted está cumpliendo con los requisitos. Porque aquí no se trata del que más sepa, ni el que más corra, sino el que Dios haya tenido misericordia. Y cuando Dios escoge a alguien, Él ya ha determinado algo sobre esa vida. Y se los decía ayer a los chicos, cuando somos comprados a precio de sangre, Dios hace lo que quiere con la compra que hace. Cuando usted compra algo, usted hace lo que quiere con eso, ¿sí o no? Y usted le dice, ¿usted por qué compró eso? No, porque me gusta. Y yo hago lo que quiero con lo que yo compro. Y cuando Dios nos compra a precio de sangre, Él hace lo que quiere con lo que compra. Amén. Ahora, como ya Dios ve nuestro corazón y como ya Dios conoce nuestra incapacidad, porque muchos me están mirando con cara ya de asombro, ¿en qué me metí? Déjeme decirle que ahora es cuando la iglesia tiene que despertar y entender que si Dios nos escogió, es porque tenemos que empezar a renunciar a nosotros mismos. Hay una lucha muy fuerte con nuestra propia naturaleza. Luchamos fuerte con nuestra propia naturaleza. Y ahí es donde muchas veces estancamos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque conocemos una parte del propósito de Dios, no conocemos todo lo que Dios quiere hacer. Y empezamos a luchar entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. Renuncia, no. Renuncia, no. Y a veces queremos maquillar esas renuncias, ¿no? El Señor conoce el corazón. Dios sabe que yo llego tarde de trabajar. El Señor conoce mis compromisos. Dios sabe lo que tengo que hacer. Y empezamos a evadir lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Podemos aplazar a Dios, pero de que tenemos que cumplir lo que Dios nos dice, lo tenemos que cumplir. A las buenas o a las malas. Yo entendí con Dios que es mejor por las buenas. Yo era bien cabezón. Bueno, a veces todavía, pero ya he aprendido a rendirme un poco más. ¿Sí? Y he entendido que para ser un odre útil y para poder ser lleno del Espíritu Santo de Dios tengo que vaciarme
de todo lo viejo. De todo lo viejo. Y Dios necesita odres nuevos en este tiempo. Odres para Él poder derramar de su gloria. Odres que van a decir, no, yo en mi fuerza yo no hubiera podido hacer eso. No es cuando alguien te agradece por un mensaje o porque oraste y uno dice, no, yo sé que yo no hubiera podido hacer eso, fue Dios. Antes Dios me escogió a mí y no sé cómo oró. Porque siempre le vamos a dar la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la renovación del odre lleva implícito un cambio de modo de pensar y de modo de vida. Las cosas de Dios no son remiendos, pues todo lo que Él hace es totalmente nuevo. Nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre que nos dice la palabra del Señor y abandonar el viejo hombre con el que luchamos. Todos los que estamos aquí tenemos luchas, nadie puede decir aquí ya lo alcancé. Todos tenemos una naturaleza con la cual luchamos. Pero la condición es rendirlo delante del Señor. Y yo sé que hoy Dios a muchos los va a llevar a que se rindan porque están peleando, ¿no? Parece un ring de boxeo. Y a veces la mejor solución para eso es rendirse delante del Señor y aceptar la voluntad de Dios a tu vida. Cuesta un montón, sí, pero es lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la Biblia nos dice que nosotros debemos ser esos odres, ¿verdad? Y para nosotros poder ser esos odres debemos pasar por un proceso de transformación. Y muchas veces estamos hablando de las nuevas generaciones, estamos hablando de los jóvenes que son los que continúan con el legado de la iglesia, pero el proceso de discipulado no solamente es para los jóvenes, sino para todos. A veces escucho adultos ya resignados como que no, ya los jóvenes son los que siguen, ¿no? Sí, los jóvenes son los que continúan con el legado, pero toda la iglesia está llamada a seguir haciendo la voluntad de Dios. Hasta que usted parta con el Señor, usted sigue cumpliendo con las órdenes que Dios le da. No, es que los jóvenes ya son los que siguen. No, como que ellos son los que tienen que hacer las actividades y son los que tienen que seguir predicando. No, esto es para todo hijo de Dios que todavía su corazón haga así, esté latiendo. Para todos. Que nos preocupe las nuevas generaciones, pero la iglesia tiene que seguir activa, todos. Algunos cumpliendo la función que Dios les mandó a hacer. Nos complementamos los unos a los otros. Pero nosotros debemos dejar de ser cristianos de domingo. Y perdónenme, yo tengo las estadísticas de toda Latinoamérica. La estadística está recién hecha, fue hecha en el año 2021, hasta el año 2021. Y las estadísticas nos dicen que el 90% de las iglesias no se ganan, de Latinoamérica no se ganan un alma para Cristo en un año. Solo el 10% de la iglesia de Cristo se gana un alma al menos en un año para el Señor. Y esto preocupa. Cuando yo recibí esta estadística, yo dije, Señor, o sea que tu iglesia está dormida. Y me incluí. Estamos dormidos. Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos dejar de aplazar cumplir con la voluntad de Dios. Cuando Dios llamó a los apóstoles, Jesús fue muy diligente en llamarlos. Y aunque muchos de ellos no entendieron al principio, simplemente dijeron, Señor, aquí estoy, no sé en qué me metí, pero aquí estoy. Y poco a poco en el proceso fueron entendiendo el propósito del Señor. Y decidieron, en algún momento ellos entendieron algo que no habían entendido al principio. Es que siempre hacer la voluntad de Dios va a ser mejor. Porque cuando uno lucha con hacer la voluntad de Dios y cuando no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, es porque hay algo que nos estancó. Es porque hay algo que no hemos entendido. Es porque hay algo que tenemos que renunciar.
Muchos de nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer, aún así lo aplazamos. Y es mi deber como siervo de Dios anunciarles que va a venir algo mucho más fuerte para la iglesia. Y al que lo cogió preparado, lo cogió preparado. Al que no, ahí estarán las consecuencias. Y no quiero ser pesimista, pero es lo que se va a venir. Necesitamos prepararnos como siervos de Dios, como discípulos de Cristo para lo que viene. Y como decía un circo en Colombia, no digas que no te avisamos cuando se despedían. Hay una alerta en este tiempo para la iglesia. Y la iglesia tiene que ser iglesia. La función de la iglesia es ganar almas. La función de la iglesia es discipular a otros. Y si no lo estamos haciendo, pues algo está pasando. Algo está ocurriendo. ¿Qué no hemos entendido? ¿Qué estamos aplazando nosotros? ¿Qué hace falta para que nos activemos? Que llegue algo terrible y digamos, ay Señor, ahorita sí voy a empezar a predicar. O que haya persecución para que se filtren los que son verdaderamente cristianos dentro de la iglesia. Eso ya pasó en Hechos. La iglesia se acomodó y dijo, aquí milagro en Jerusalén. Y Dios permitió la persecución y todos fueron esparcidos. Y Dios siguió haciendo milagros, prodigios. Entonces nosotros debemos entender que si Dios nos escogió, es porque Él quiere derramar de su gracia y su poder sobre nuestras vidas. Porque el Señor le otorgó a la iglesia dos cosas importantes: poder y autoridad. Somos la institución más poderosa sobre la tierra. Y la institución más poderosa sobre la tierra no lo ha entendido. ¿Usted sabe tener el poder para que una vida sea transformada a través de usted? Eso es un poder tremendo. Pero Jesús es el que lo hace. Por eso somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el odre debe contener algo para dar y debe renovarse constantemente con la palabra del Señor. Yo quiero que me acompañen rápidamente a Mateo 5, versículo 6. Aquí Jesús está hablando acerca de las bienaventuranzas y nos dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es el cuarto punto que debe cumplir un discípulo de Jesús. Y nos dice que es bienaventurado el que tiene hambre y sed de ¿qué? Porque ellos serán ¿qué? Saciados. El hambre y la sed es una condición natural. Todos pasamos por hambre. Yo creo que casi todo el tiempo nos da hambre y casi todo el tiempo tenemos sed, ¿verdad? Muchos en este momento tal vez tengan hambre y quieran llegar a su casa a comer, o tengan sed. Es una condición natural. Pero Jesús nos dice que bienaventurados es todo aquel que tenga hambre y sed de justicia. Y Jesús determina que los que tienen hambre y sed de justicia, estas personas van a ser saciadas. Necesitamos tener hambre y sed por la palabra de Dios. Necesitamos tener hambre y sed por la justicia de Dios en nuestras vidas. Y esta condición natural es increíble porque a veces nosotros cuidamos nuestra parte externa, ¿no? Cuidamos cómo nos vestimos, el autocuidado que debemos tener con nuestro cuerpo, pero a veces espiritualmente no tenemos el mismo cuidado. Una persona puede pasar días, meses inclusive sin leer la palabra.
Una persona puede pasar días y meses inclusive sin estar en oración. Y hablo de cristianos que se congregan. Entonces yo les quiero hacer una pregunta. Si usted no come y si usted no bebe agua, ¿qué pasa? ¿Será que podrá pasar usted una semana sin comer o sin beber agua? Si una persona deja de consumir alimentos, eso es muerte por inanición. Y si una persona deja de consumir líquido, eso es muerte por deshidratación. Ahora, si una persona deja de leer la Biblia, deja de comer la palabra y de beber del agua de la palabra, ¿qué ocurre? Cuidamos de lo uno, pero a veces no estamos tan atentos de lo otro. Y esa condición espiritual la Biblia no la describe. Y después más adelante, en Mateo 6, 33, el Señor nos habla que primeramente debemos buscar el reino de Dios y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Pero antes de eso, el Señor está describiendo que aún los animales entienden mejor que nosotros. Eso es lo que Jesús le está describiendo. Porque Jesús está describiendo que las aves del campo no se estresan, Dios las viste y aún ellos no se preocupan porque saben que Dios les da de comer. Pero nosotros nos preocupamos por todo esto y dejamos el reino de Dios y la justicia a un lado. Vamos detrás de las añadiduras y dejamos a un lado el reino y la justicia. Eso viene después. El Señor nos dice que primero es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen añadidas. Porque Dios tiene cuidado de cada detalle en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Aún ahí mismo dice que los gentiles andan detrás de todo eso. Un discípulo de Jesús entiende la diferencia y sabe que lo primero que debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. Entonces, nosotros debemos entender, iglesia, que para poder ser renovados y para poder ser esos odres, necesitamos empezar a hacer la voluntad de Dios. Primero, empiece delante del Señor. Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida que no estoy haciendo tu voluntad? ¿En qué área no estoy haciendo tu voluntad? ¿Qué necesito rendir para hacer ese odre? ¿Qué necesito entregar para hacer ese odre? Y a medida que nosotros vamos siendo transformados, esa transformación tenemos que empezar a ser discípulos para que esa transformación también venga a otras vidas. A medida que Dios trabaja en mí, también va trabajando en otros. Así que el despertar de la iglesia tiene que ser en este tiempo. Que seamos una iglesia de fruto. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que tal vez usted diga, yo discipulando, ¿cómo será eso? ¿Cómo será yo teniendo un discípulo? Pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor. Es tiempo de activarnos. Porque si somos la sal y no cumplimos nuestra función, no sirve para nada. Simplemente somos un nombre bonito y ya. Es muy bonito reunirnos todos aquí. Oh, la reunión de los santos. Pero eso no solamente es iglesia. En el lugar donde ustedes estén, y ayer se lo compartí a los chicos, en el lugar donde ustedes estén, si son discípulos de Jesús, en ese lugar ha llegado el reino de los cielos. Y aún la atmósfera tiene que cambiar. Hoy, lastimosamente, en nuestra vida cristiana,
escogemos lo más cómodo, y me incluyo. ¿Sí? Escogemos lo más cómodo. Si hay un lugar donde es muy hostil, no, yo no creo que esa sea la voluntad de Dios. No, en ese lugar no me siento tan cómodo, no me siento bien, no creo que sea la voluntad de Dios. Y a veces yo digo, ¿y si Dios nos quiere ahí? Jesús no buscó a los mejores. Hubo sitios donde fue a predicar que le resistieron bastante, pero aún así fue y buscó a los que estaban enfermos. Tenemos que dejar de ser esa iglesia cómoda, porque al pueblo de Israel le pasó. Se acomodaron en Egipto. ¿Era la tierra prometida? No. Hicieron casas, tuvieron hijos, familia, y dijeron, Dios nos bendijo de tal forma. Y después de José, muere el emperador que les había otorgado toda esa libertad, y duraron más de 400 años de esclavos. Y clamando, Señor, sácanos de aquí, de esta esclavitud. ¿Era la tierra prometida? No. Esta no es nuestra casa. Nuestra tierra prometida y nuestra redención está cerca. Y hoy lastimosamente hemos hecho tantos tesoros aquí que muchos ni quieren irse. Ay, Señor, por fin en mi vida estoy tan cómodo que yo no me quiero ir para el cielo. No me quiero ir contigo. O al menos espérate, aplazar mientras yo disfruto mis bendiciones y mi proyección aquí en la tierra. Ahora, el bienestar, no tengo nada en contra de eso. El problema es cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde viene el problema. Y debemos ser esos odres que el Señor escogió. Debemos dar el fruto que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Amén. Y la pregunta es, todo ser humano necesita estar lleno de algo. Nadie está vacío, nadie. Siempre vamos a estar llenos de algo. Y la pregunta es, ¿de qué nos estamos llenando? Porque si yo no estoy leyendo la palabra, si yo no estoy teniendo la comunión con Dios como debería tenerlo, de algo me estoy llenando y no es de Dios. O sea que me estoy llenando de lo que no me conviene. Y si Dios me pide que dé fruto, ¿qué voy a dar? ¿Qué fruto voy a dar? ¿Qué puede dar una persona que no lee la Biblia y no tiene comunión con Dios? De lo que escucha, de lo que lee, de lo que piensa, algo tiene que dar. Por eso el problema del Evangelio y el problema de transmitir la palabra del Señor no es que se transmita, es si trae cambios a la vida de otros. Cualquiera puede predicar la Biblia, hasta un incrédulo. Puede coger un texto y decirle, Dios dice, la Biblia dice. El problema es la efectividad de lo que está diciendo. Si no se cumple en su vida, indiscutiblemente va a traer cambio a la vida de otra persona. Si una persona no está siendo transformada por el poder de Dios, indiscutiblemente va a traer transformación a la vida de otros. Y yo sentía el corazón del Señor muy triste con la iglesia, muy triste con la iglesia. Y eso viene, yo sigo todavía recordándole a la gente, venimos de una pandemia y la iglesia, no, ese tema ya pasó. Pasémoslo por encima, ya vamos para el 2023. Y yo no espere, que hay cosas que tenemos que corregir. Desde antes de la pandemia, 4 años antes, Dios me dijo, va a venir algo sobre la iglesia muy fuerte, prepárate. Y yo tengo muchos testigos de eso. Viene algo fuerte para la iglesia, cada año, preparémonos.
Y Dios me decía, vuelven a las casas, prediquen, hagan discípulos. Y la pandemia nos cogió haciendo discípulos, yendo a las casas. Y otros, ¿qué pasó aquí? Muchos dejaron de volver a la iglesia. Los que no tenían una buena comunión con Dios iban a la iglesia como descampadero, ya no pudieron. Y en la casa se encontraron con una cosa terrible, con la realidad. Los que habían fundamentado su vida cristiana en el servicio ya no podían servir, entonces se sentían inútiles. Y ahí tengo toda una evaluación de lo que pudimos descubrir, la radiografía que pudimos descubrir después de ese tiempo y lo que necesitamos corregir en este tiempo. Dios nos sigue llamando a que seamos odres. Y para Él poder derramar de su Espíritu Santo lo va a hacer en un odre nuevo. Tres años de discipulado, no entendían nada. Hasta que el Señor les dijo, ok, ya llegó un momento en que pudieron entender, decidieron seguir a Jesús incondicionalmente, vino el Espíritu Santo y fueron enviados. Y entendieron. Y entendieron. Hasta que no nos vaciemos, no vamos a poder ver la gloria del Señor en nuestras vidas. Hasta que no determinemos, Señor, te voy a seguir, no entiendo, pero aquí estoy, no vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque lo que Dios necesita no es ni tu conocimiento, ni tu capacidad, ni tu sabiduría. Dios necesita un odre nuevo donde Él pueda derramar de su gloria y que Él pueda hacer lo que Él quiere con ese instrumento. ¿Cuántos dicen amén? Así que siéntase privilegiados y privilegiadas si Dios te escogió. Yo me siento privilegiado. Es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio pertenecer a una de las instituciones más grandes sobre la tierra, que es la Iglesia de Cristo. La única institución sobre la tierra que puede traer cambios verdaderos a la sociedad. Pero Dios necesita instrumentos verdaderos, no a medias. No hoy sí, mañana no. No en algún momento, no más adelante, ahora. Y la primera condición es, Señor, aquí estoy. Empecemos por ahí. Y después empieza a entregar, a renunciar. Y no sé con qué estés batallando, pero el Señor hoy nos lleva a renunciar. Amén. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Jesucristo dijo que si queríamos pan, Él es el pan de vida. Y Jesucristo nos dijo que si teníamos sed, fuéramos donde Él y bebiéramos. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? Que esa sed no se acaba. Que esa hambre tampoco se acaba. Lo que usted ya almorzó ya hizo digestión. Y usted ya ahorita ya tiene hambre. Y a veces queremos saciarnos con tantas cosas. Queremos saciarnos con tantas cosas que no nos sacian. Hace unos años atrás, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que me hace feliz? Y le hice una lista de las cosas que yo pensaba materialmente. Que materialmente las cosas que me iban a hacer feliz en ese tiempo. Y le dije, Señor, yo quiero que tú me entregues esto para ver si sacio mi felicidad. Y le hice una lista al Señor, el Señor me dijo, hazme una lista. 5 cosas que yo quería en ese año. La primera, la Chuliev. No les voy a decir la lista. La primera, la Chuliev. La segunda. Y cada cosa que me llegaba yo me sentía pleno. ¡Oh! Dios está conmigo.
este es el Dios que yo le sirvo, este es el Dios de mi salvación. Y seguí chuleando la lista. Y cuando lo completé todo, y ya había pasado lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto, seguía con la misma necesidad. Ya después eso lo tenía a un lado. Y no era la misma satisfacción cuando lo tuve. Seguía la misma necesidad. Y recuerdo que Dios habló a mi corazón y me dijo: ¿estás satisfecho? Y le dije: Señor, yo pensé que si tenía lo que yo quería, iba a estar completo. Definitivamente lo mejor es hacer tu voluntad. Y entendí algo. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y cada vez que me siento insatisfecho, yo siempre estoy dando. Todo el tiempo. Porque eso es mejor que recibir. Y ahí encontré el poder saciarme eso, esa necesidad. Le doy mi vida al Señor, entrego lo que tengo que entregar, nada material, no me apego a nada material, porque eso pasa. Eso pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para. Vamos a ponernos en pie todos. La pregunta es: ¿de qué nos estamos llenando? Imagínese por un momento que hoy viniera el Señor. ¿Qué encontraría dentro de ti? Este es mi hijo, está haciendo mi voluntad, está haciendo discípulos, está haciendo lo que yo le dije, está cumpliendo con mi voluntad. ¿Será que el Señor encontraría eso? No nos reunimos aquí para cumplir una cuota con Dios, ni para decirle: Señor, cumplí con ir a la iglesia. La iglesia es mucho más que esta reunión. Nos estamos preparando y Dios nos está preparando para lo que viene. No sé qué vaya a venir, no me pregunto. Lo único que sé es que viene una sacudida o otra sacudida para la iglesia. Y vamos a quedar más poquitos de los que éramos antes. Algunos se prepararán, otros no. Y hablo de la iglesia en general, la iglesia de Cristo en general. Si usted es de los que dice: no, yo voy a ponerme en línea con el Señor, que cuando el Señor venga me halle haciendo lo que me corresponde. Al menos yo quiero eso, con todas las dificultades que tengo, porque no soy perfecto, todo lo que me cuesta renunciar, así como a usted y a mí, pero al menos decirle: Señor, lo intenté y estoy haciendo lo que puedo, me estoy esforzando lo que puedo, estoy caminando la milla extra. El Señor ya viene por su iglesia. Él ha decidido venir por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas ni cosa semejante. Y solamente Él lo puede hacer. Pero hoy debemos rendir nuestro corazón delante del Señor. No sé qué te esté costando. Ahora cantamos una canción que durante mucho tiempo yo le decía al Señor, después de que yo la cantaba, le decía: Señor, tú sabes que yo te la canté porque me parece bonita. Así como se lo estoy diciendo. Tú sabes que me parece bonita, pero todavía no. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te rindo mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, es tuyo. Yo decía: Señor, yo sé que eso es así, pero la voluntad todavía no, porque hay cosas que me cuestan. Después de que la cantaba así, ¿no? Para no quedar mal. Y hoy le decía: Señor, no, todavía no tengas en cuenta eso que te digo.
que le dije, Señor, hoy decido cantar con libertad. Y hoy decido decirte, Señor, todo lo que soy es tuyo. Me sinceré con Dios. Y, Señor, no voy a poner más obstáculos para que hagas tu voluntad en mi vida. Y aquí estoy, aquí voy, tratando de entender. No soy perfecto. Cuesta hacer la voluntad de Dios, sí, pero es mejor rendirse. Y si hoy quieres cantar con libertad y con entendimiento, y Dios ha hablado a tu corazón, espero que lo hagas. Porque no necesitas ser ni el más capacitado, ni el más perfecto, ni el más idóneo. Solamente decir, Señor, aquí estoy. Así que cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que escuche, más que una canción, que escuche nuestra oración. Y vamos a pedirle que sea Él quien obre en nuestra vida. El Señor sabe y conoce nuestro día a día. Conoce nuestras luchas, conoce nuestras fallas, nuestras aflicciones. Conoce lo que hacemos durante el día. Pero aún así siempre habrá tiempo para el Señor. Siempre habrá tiempo para que rindas tu corazón a Él. Hoy Dios quiere avivar su iglesia. Que seamos esos odres que Él necesita para derramar el mejor vino sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de tus hijos que estamos en este lugar. Hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú nos estás llamando a un verdadero arrepentimiento. Tal vez te conocemos hace mucho tiempo, pero el llamado al arrepentimiento es a cambiar nuestra mentalidad, a poner nuestra vida en sincronía con tu palabra, a que nuestra vida esté acorde con tu palabra, a que la vida de Cristo sea encarnada en nuestras vidas, a que podamos vaciarnos para que la vida del Hijo sea presente en nuestros corazones. Señor, hoy te pedimos que seas tú quebrantando nuestro corazón. Quebranta lo que tengas que quebrantar, porque cuando tú quebrantas algo es porque vas a hacer algo nuevo. Y hoy te cantamos con libertad en el nombre de Jesús. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo traigas libertad a los corazones en esta hora. Todo lo que estaba impidiendo en el nombre de Jesús. Quiero más de ti. Que te entregáramos nuestro corazón. Trae libertad en esta hora, Señor. En tu presencia. Así que con la libertad que te da el Espíritu Santo, cántale al Señor. Para que crezcas tú y cada